Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Estamos comenzando un poquito tarde porque estamos en Mérida y siempre damos unos segunditos para que la gente le llegue la notificación a toda la gente que se conecta con nosotros cada mañana. Se conecta mucha gente con nosotros cada mañana de Táchira, Mérida, Trujillo, del oriente del país. Mucha gente fuera de Venezuela también nos sigue y mucha gente que ya está conectándose se estará preguntando dónde estamos, porque siempre hacemos el programa, o casi siempre hacemos el programa desde nuestro estudio allá en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Bueno, estoy con el gobernador del estado Mérida, nuestro buen amigo Ramón Guevara, aquí lo tienen en pantalla. Estamos en Mérida, llegamos ayer a las 4 de la tarde aproximadamente. Me vine con mi compadre Melanio Rojas, que está por allá ubicado. Nos vinimos por carretera y llegamos a Mérida, la ciudad de los caballeros, ayer como a las 4 de la tarde. Ayer tuve el honor de acompañar al gobernador Ramón Guevara a un recorrido por diferentes zonas de la ciudad de Mérida, en un casa a casa, en un contacto directo, y pude palpar no solamente el trabajo que hace el gobernador Guevara, sino también la manera como lo recibe el pueblo de Mérida, cómo lo atiende, cómo le ofrece cariño, afecto, cómo conversa con él. Y me agradó muchísimo ese contacto directo que hicimos ayer con el gobernador Guevara por varios sectores de Mérida. Y hemos querido hacer el programa hoy desde acá. Cualquiera de ustedes que nos está observando, si tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta que hacerle al gobernador Ramón Guevara, la pueden hacer. También tengo acá cerca, y ahora se los voy a poner en pantalla, al exgobernador Florencio Porras, que también está aquí en el despacho de la gobernación del estado Mérida. Con él también vamos a tener unos minutitos de conversación para hablar sobre tantos temas importantes. Así que les agradezco a todos los que se han conectado a esta hora. Estamos aquí con lo que llaman la bioseguridad, como lo pauta, ¿verdad? La norma, como tiene que ser. Y voy a ir moviendo el teléfono en la medida en que voy conversando con el gobernador. Voy a ir moviendo el teléfono para que la cámara quede momentáneamente con él mientras él va respondiendo, ¿verdad? Y en algún momento volveré a colocar la cámara así para que estemos los dos, y luego cuando vaya a conversar con el exgobernador Florencio Porras tendré que mover la cámara para ponerla aquí donde está el exgobernador Florencio Porras. Esa es la ventaja que da esta red social, la red social Twitter. Así que, gobernador Ramón Guevara, bienvenido. Gracias por recibirnos acá en su despacho. Yo le decía al gobernador que es la primera vez que entro a este despacho de la gobernación de Mérida, unas instalaciones muy, muy hermosas, muy bonitas. Y quisiera primero que usted le dé un saludo a toda la gente que se conecta con nosotros a esta hora. Y luego que nos diga un poco cómo está viendo no solamente a Mérida, sino cómo está viendo al país. Cómo ve a Mérida y cómo ve al país nacional. Así que bienvenido a Café con Azúcar Live, gobernador Ramón Guevara. Bueno, muy buenos días a todos los amigos, amigas que siguen todos los días a nuestro querido amigo Gustavo Azócar. Y agradecido por estar aquí en Mérida, a quien le invitamos a que nos acompañara a algunas actividades propias que tenemos como gestión de gobierno y por supuesto testigo fiel de las cosas que ocurrieron ayer en la ciudad, sobre todo en algunos segmentos, algunos sectores populares, como es el caso de la parroquia Domingo Peña, parroquia que es re importante, así como también la parroquia de la Jacinto Plaza. Venezuela y Mérida, Mérida y Venezuela es una consecuencia. Lo que ocurre en Venezuela, lamentablemente, está ocurriendo en el Estado. Mérida no es la excepción de la regla. Mérida es precisamente ese reflejo. Y Mérida tiene una particularidad que casi la mayoría de los estados del país no la tienen. Aquí está una arquidiócesis, está uno de las arquidiócesis más importantes del país y que por supuesto tiene a uno de sus referencias obligatorias como es nuestro querido cardenal Porras, que no él es gobernador Porras, sino
el cardenal Porras, que ha sido uno de los hombres que ha dado la voz a nivel del clero mundial y a nivel de los que no forman parte del clero. Esa arquidiócesis complementa lo que es la ciudad y el Estado. Tiene otro nivel, que es la universidad más importante, diría yo, del interior del país. Una universidad con más de 200 años de vigencia histórica, de formación académica, científica, y que por supuesto es el reflejo también de lo que está sucediendo no solamente en la educación base, primaria, secundaria, sino lo elemental, lo que es la educación superior, y es el reflejo también de Venezuela. Y por supuesto esa clase trabajadora, ese tipo de hombre y de mujer que hoy día ve frustradas todas sus posibilidades de crecimiento. Mérida no es la excepción de la regla. Mérida quizás es uno de los estados donde más ha sufrido la deserción, donde la diáspora no solamente ha absorbido lo que tiene que ser al ser humano venezolano, sino Mérida, por ser quizás uno de los estados relativamente jóvenes. Aquí hay un porcentaje de jóvenes que han emigrado, que la diáspora los absorbió y están regados por diferentes partes del mundo. Nuestros profesionales egresados de la universidad con formaciones académicas de primer nivel, hoy regados por el mundo y prestando sus conocimientos a países hermanos. Nosotros tenemos aquí médicos que a esta hora de la mañana se encuentran en los grandes hospitales de Latinoamérica. Tenemos referencia, el jefe de traumatología de uno de los hospitales de Río de Janeiro es precisamente merideño, y un traumatólogo formado en las aulas de nuestra universidad, de nuestro Hospital Universitario de los Andes. Y por supuesto la crisis del sector agroproductivo, que es una crisis que si tú no tienes la gasolina, el gasoil, y si no tienes los insumos para poder darle los fertilizantes a quienes están laborando la tierra con sus productos, es un fracaso. Nosotros tenemos aquí, y lo he dicho con toda la responsabilidad, hace una semana y media me reunía con el presidente de la asociación o de la Federación Nacional de Productores de Papa en el municipio Pueblo Llano, que es donde se produce el mayor número de este tipo de productos, y nos informaba que en épocas anteriores, en años anteriores a esta crisis, se producían 250.000 toneladas al año de papa, y ahorita eso no representa ni el 5%. Y esas 250.000 toneladas de papa daba para cubrir el Estado, el país, la capital de la República, el centro, y realmente se cubría las zonas del área del Caribe. Lo que te deja a ti un reflejo de lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros por eso hemos replanteado en estos momentos de que todos somos necesarios para construir la Venezuela que tanto añoramos. Yo siempre lo he dicho, todos sabemos quién fue el que trajo el problema de Venezuela, pero ahora todos tenemos la necesidad de una reconstrucción del país sin mirar para los lados, sino adelante, porque el país, nuestro pueblo, nuestra población venezolana y por supuesto la merideña, no nos perdonaría jamás que teniendo una oportunidad histórica este año y el próximo año no tuviéramos la claridad meridiana del objetivo central que nosotros queremos. Es decir, Mérida es Venezuela, y como Venezuela todo está en la misma situación. Aquí los servicios públicos, los servicios básicos, como lo es la gasolina, el gasoil, para nuestros productores, para el común denominador, para quienes trasladarse de un lado a otro del Estado y del país, el servicio básico de la luz eléctrica. Este es un Estado que yo lo he dicho y lo mantengo. El Estado Mérida es un Estado con características excepcionales casi en todo. Nosotros tenemos aquí la bien llamada represa Orivante Caparo, allá en el municipio Padre Noguera de nuestro estado, limítrofe entre Táchira y Mérida. Bueno, esa es una represa, la llamada Leonardo Ruiz Pineda, que nunca se pudo terminar. Yo quedé abismado hace un mes y medio que estuve en la población de Guayanito, allá en Santa María Caparo, menos el abandono, el estado total de abandono en que se encuentra esa represa. Esa represa era para que estuviera surtiendo como quienes lo constituyeron para darle fuerza a lo que es hacia el oriente de Colombia, iba precisamente parte de ese sistema eléctrico que se iba a brindar. Nosotros en Mérida tenemos aquí en el kilómetro 15, tenemos la termoeléctrica Don Luis Zambrano. Bueno, esa fue una termoeléctrica que la construyeron precisamente empresas chinas, y a esta hora de la mañana esa empresa sí funcionaría
5 o 6 meses fue mucho. La inversión 1.000 millonaria en dólares que se hizo, bueno, a esta hora no está funcionando. Ni siquiera produce un vatio para el sector habitacional donde está instalada esa planta. Y tenemos otra represa, que es la represa de Santo Domingo, allí, limítrofe con el estado Barinas. Lo que quiere decir que si de verdad existiera la buena disposición, Mérida, aparte del estado Bolívar, sería otro estado excepcional, donde no fallara la luz, pero ni un segundo. Bueno, ahí está. Y no hablemos del agua. El agua se ha convertido para nosotros un dolor de cabeza. Imagínate tú el eje panamericano, donde la gente tiene temperaturas. Cuando nosotros hablamos del eje panamericano, es desde la segunda municipio más importante del estado, la segunda capital, que es desde el Vigía, hasta limítrofe con el estado Trujillo. Bueno, son temperaturas entre los 35, 38, 40 grados, y donde definitivamente no hay agua. En el Vigía específicamente dura para llegar el preciado líquido a diferentes partes hasta 2, 3 días sin agua la población del Vigía. Bueno, y tenemos el problema de otro elemento fundamental, como es el gas plan, el gas doméstico. Bueno, definitivamente en Mérida hay comunidades, la deforestación. Y por cierto, yo hace un año hice una denuncia públicamente en las ruedas de prensa que acostumbramos a dar los lunes acá, en donde denunciábamos que el Parque Sierra Nevada, que cubre parte de la zona norte del páramo merideño y que es una extensión geográfica bastante extensa, bueno, la deforestación es tremenda. Increíble. Y me bajé y hablé con quienes estaban deforestando y me decían, bueno, Ramón, el problema es que a nosotros tenemos tantos meses sin gas y lo único que nos queda para poder surtir de alimentos a nuestra familia es venir acá y a caerle a machete, así me dijeron, lamentablemente, a los pinos. Unos pinos que son una belleza, que yo me imagino que los conocerán. Claro. Bueno, y esa es Venezuela. Y al decir eso es Mérida, eso es Venezuela. Lamentablemente es la realidad que tenemos. Gobernador, para quienes nos han sintonizado un poquito más tarde, estamos en Mérida conversando con el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, y estamos saliendo en vivo y en directo desde acá, desde su despacho, en Mérida. Mérida, su actividad, su economía, fundamentalmente se mueve por 3 grandes vertientes. La primera siempre ha sido la vertiente turística. Mérida es el estado turístico de Venezuela por excelencia, es decir, Mérida es turismo, decir turismo en Venezuela es decir Mérida, y decir Mérida es decir turismo, digamos que es lo que mueve en gran parte la economía merideña. El otro elemento, por supuesto, es el elemento agrícola. Todo el mundo sabe la enorme cantidad de productos que Mérida, valga la redundancia, produce en el campo, ¿verdad?, en todos los aspectos. Y el otro elemento que caracterizó a Mérida y la sigue caracterizando, como usted bien lo decía, es su universidad, la Universidad de los Andes, de la que por cierto yo formé parte durante 27 años, de la Universidad de los Andes Núcleo Táchira. Ahora, esos 3 elementos, turismo, agricultura y la vida universitaria de Mérida, ¿cómo ha impactado a esos 3 sectores esta enorme crisis económica y política en la que está sumida Venezuela? Mira, Mérida, la Universidad de los Andes tenía aproximadamente hace como 8 o 10 años una de las matrículas increciendo más importantes del país. La ULA, su movimiento estudiantil, llegó a tener más de 38.000 estudiantes. Es lo que se denominaba una ciudad por dentro. Lamentablemente, la diáspora, en estos momentos de crisis, ha absorbido. El abandono, la deserción, desde el punto de vista de matrícula estudiantil, es tremenda, muy tremenda. No solamente la deserción estudiantil, sino también la deserción académica. El nivel profesoral con que definitivamente han abandonado nuestras aulas, nuestros profesores que tú tuviste la oportunidad de conocer, tanto en Mérida como en San Cristóbal, particularmente en San Cristóbal, que es un núcleo que data de muchos años también. Bueno, la mayoría de los educadores, profesores de la ULA han tenido que irse. ¿Cómo se puede sostener un profesor de la Universidad de los Andes con rango de titularidad, de asociado, que son los rangos más importantes que puedan haber a nivel académico profesoral? Bueno, imposible.
se han ido valores académicos, valores individuales que han tenido que abandonar nuestra universidad y nuestro país. Es decir, ha afectado en todos los ámbitos la crisis que afecta al país. El respeto a la autonomía universitaria, eso se acabó. La situación presupuestaria de las universidades y particularmente de la ULA se acabó. Uno ve en las redes sociales cómo el rector, el vicerrector administrativo, las quejas, las observaciones sobre el pago y sobre la situación de mengua que sufre lamentablemente la Universidad de los Andes. Totalmente ha tenido una injerencia, pero negativa, jamás vista en la historia contemporánea, contra la ilustre Universidad de los Andes. En el sector agroproductivo, mira, yo estuve hace como un mes, pues yo tengo quizás un defecto, una virtud, que yo después de las 2 de la tarde salgo de aquí, almuerzo, me cambio y arranco las giras hacia el interior del estado y voy regresando 12, 1 de la madrugada. Y hace como un mes estuve en los polos del sur, entré por la parte que llamamos los merideños, entre la vía que conduce al Vigía de Chuchuy, entré por Mucutuy, Uchachí, Canagua y El Molino. Y me decían los productores agrícolas de la zona, que le daban un ticket, que lo que estoy diciendo es cierto, un ticket para poder accesar a una estación de gasolina, la única que hay en la zona, para llenar su vehículo, para transportar alimentos de 5 litros de gasolina. ¿Qué vas a hacer tú con 5 litros de gasolina? 5 litros de gasolina. Incluso me decían, Ramón, nosotros tenemos el camión parado con la carga. ¿Y para qué vamos a hacer con 5 litros? No llegamos ni siquiera dentro del propio municipio, al subir Pochacón podemos abandonar. La carga se pierde la situación del tiempo que han tenido que invertir para producir esta situación. Se mengua no solamente la producción agrícola, se mengua también las posibilidades de mano de obra calificada, porque algunas son haciendas, fincas, unidades de producción de primer nivel. Entonces, también ha tenido una incidencia negativa. Y lo que llaman ellos agropatria, bueno, definitivamente eso está cerrado, eso no existe, eso se acabó. ¿De dónde vas a sacar tú los insumos para producir estos productos? Y sobre todo que en esas zonas de los pueblos del sur, igual que el Páramo, conjuntamente con el municipio, con La Grita, son los municipios del Táchira y Mérida que surten a la capital, al centro del país y a nuestra propia región andina. Y no hay posibilidades. ¿Cómo? ¿De qué manera? Los insumos no llegan. Te entregan 5 litros de gasolina para una semana. 5 litros. Y cualquiera dirá, no, Ramón, lo que está ya es exagerando. No, si es que aquí en la ciudad de Mérida está peor la situación de la gasolina y del gasoil que en el estado Táchira. Yo veo que en San Cristóbal fluyen las colas, hay colas, pero fluyen. Aquí hay gente que hoy amaneció toda la noche en diferentes estaciones de gasolina para poder surtir mañana. Y tú ves las colas y crees que la gente que está corriendo en las colas, no. Aquí a veces se tienen que quedar hasta 24 horas continuas en algunas estaciones de servicio para poder proveerse 24 horas después. Esa es la gran y triste realidad. Y que por supuesto, eso tiene una incidencia también en la parte turística. Mira, Mérida tiene unas bellezas naturales extraordinarias. Es decir, las posibilidades recreativas. Yo no diría, es más, Mérida tiene una particularidad, chicos, que tenemos el único balneario lacustre que tiene la región andina, que es en Palmarito, en el municipio Tulio Febre Cordero, que es ahí en el eje panamericano que va hacia Trujillo. Y ni siquiera podemos nosotros promocionar eso, porque con los servicios básicos, ¿dónde están? A mí me han llamado amigos míos, que me han llamado para decirme, Ramón, por lo menos me han llamado específicamente de Ciudad Bolívar, de Barcelona, Puerto La Cruz, estoy hablando del oriente del país. Vamos, no hay posibilidad de ir a Mérida a pasar una semana con la familia. Yo le digo, excelente, vengan nosotros. Pero lo primero que te preguntan, nosotros podemos llegar tranquilos hasta Barinas, Ramón, pero de ahí para allá, ¿cómo está el problema de la gasolina? Yo no le voy a quedar a mentira. Claro, tiene que decirle la verdad. Bueno, hermano, tú estás diciendo que llegas tranquilo hasta Barinas,
Pero de Barinas a Mérida, yo tengo que serte sincero, la situación de la gasolina es difícil, no te voy a garantizar. Cónchale que tú, no, nosotros no manejamos esa estación. Nosotros, en los factores opositores, y lo tengo que decir con responsabilidad, ni siquiera manejamos una estación de servicio. Bueno, particularmente yo, la gran mayoría tengo que bachaquearla, y lo he dicho públicamente. El gobernador tiene que bachaquear la gasolina. Yo bachaqueo la gasolina. Comprar gasolina bachaqueada. Además, el gobernador Porra en estos días me dijo, coño, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, no, lo que tengo que hacer. Para poder moverme en el Estado tengo que hacerlo así. Bueno, esa es la verdad. Comprar gasolina nos bachaqueada. niegan. Hay días que tenemos que hacer 3 días de visita para que nos vendan 40 litros de gasolina a la semana. Esa es la verdad. Increíble. Entonces, bueno, es un reflejo. Ahora, por cierto, no sé si ya el presidente Cormetur convocaría a una reunión que tenemos que hacer con los dueños de posadas, de hoteles, para seguir avanzando. Nosotros tenemos una promoción turística de nuestras bellezas naturales, de nuestras infraestructuras hoteleras, de posadas, a través de las redes sociales, que todos los días tenemos tiempo haciendo eso. Bueno, vamos a ver, porque Mérida tiene una fortaleza, que lo que es agosto, los primeros 20 días de septiembre, mes y medio, con una fortaleza. Tenemos un plan, estamos redefiniéndolo ante la situación de crisis, sobre todo los servicios básicos públicos que tienen que garantizársele al turista. Estamos hablando, creo que del viernes al lunes hemos tenido una reunión en conjunto la Cámara de Turismo, que ha hecho un gran esfuerzo, la Cámara de Turismo de Mérida, hay que ponerlo con aquel valor institucional. Hay que hacerle un monumento. Por lo menos donde ellos han presionado también para la reapertura del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. Y nosotros tenemos un elemento fundamental, chicos. Aquí tenemos el aeropuerto Alberto Carneval, que está en todo el centro de la ciudad de Mérida, en la zona sur. Y no nos lo han querido, lamentablemente, desde ese accidente vial, que creo que va para 8 años. Y por supuesto, ha sido oído sordo. No ha habido manera de que lo abran. Pero pregúntame tú, si las avionetas de los ministerios, si las avionetas de los altos funcionarios de los boliburgueses no aterrizan ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que nos abran, aunque sea un servicio aéreo de una línea que empiezan a cubrir el vigía para que lo reaperturen a Mérida. Si nosotros quisiéramos tener una capital con una calidad de vida, con una calidad de servicio, lo primero que tendría que hacerse es reabrir el aeropuerto Alberto Carneval. Bueno, lamentablemente son situaciones que escapan a nosotros, porque hay cosas que dependen directamente de quienes manejan Miraflores y por supuesto hemos tocado puertos. Yo por lo menos yo no manejo la policía del Estado, pero para yo poder hablar con el director de la policía del Estado, él tiene que pedir autorización al ministerio, a la ministra de Relaciones Interiores, y no ha sido posible. O sea, nosotros acá, a Dios gracias, no hemos tenido alteraciones con esa fuerza que se hacía hace años atrás, porque Dios es grande y nosotros estamos puertas abiertas con el pueblo. Pero no es posible que los funcionarios de alto nivel que hacen vida aquí en la capital del Estado, que son dependencias nacionales, no pueden hablar con nosotros porque se los prohíben directamente de la capital de la República. No sé si en el Táchira, Anzoátegui o Nueva Esparta ocurrirá lo mismo. Y cuando nosotros vamos a Caracas, mira, nos toca desde una semana y media, 15 días, hacer llamadas cantidades, y luego que estamos en Caracas para que nos den las audiencias, nos dicen, ahorita no los pueden atender, véngase a las 2 de la tarde, o véngase mañana a las 9 de la mañana. Esa es la realidad. Increíble, sí. O sea, pero ahí vamos, con fortaleza, con todo lo que nosotros nos debemos a este Estado. Y a Dios gracias, tú observaste ayer lo que ocurrió. Así es. Y a mí a veces me gusta que me acompañen para que visualicen qué es lo que piensa el pueblo, qué dice el pueblo, qué es lo que está en estos momentos pensando el pueblo merideño. Y eso que tú viste ayer, eso ocurre en cualquier geografía, en cualquier punto de la geografía del Estado Mérida. Esa es la satisfacción, la fortaleza que Dios nos da para seguir avanzando en estos momentos de dificultades, de vicisitudes, porque a mí me causa, si se quiere, estupor cuando dice la gente de Miraflores, ya, eliminamos los protectores. Pero por otro lado dice, el que gobierna ahora en Mérida es Ramón Guevara. No, siempre hemos gobernado, con todas las limitantes y con todas las proyecciones. Pero
los recursos a partir del 21 de noviembre para dónde va. Bueno, ya la gente que está en la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, más Miraflores, están diciendo que todos los presupuestos y recursos financieros van a ir ¿a dónde? A las comunas, a las ciudadelas comunales. Entonces, se quita una cosa, es el mismo, como yo digo, es el mismo museo con diferentes cachimbos. Hace 22 días nosotros presentamos a través de Protección Civil en la capital de la República, a través del director general del Ministerio de Relaciones Interiores, toda la situación de las emergencias que hemos vivido en este estado y que se presentó a través del presidente de Protección Civil. Bueno, sí, dieron unos recursos que salió en los medios de comunicación, 900 millardos de bolívares. ¿A dónde fueron a parar? A los diferentes consejos comunales. Vaya a saber Dios qué destino. Y a esta hora, bueno, nosotros tenemos, y ya estoy moviéndome, tengo en estos momentos, porque a mí no me gusta ocultar las cosas, chicos, tengo en estos momentos parado el vertedero de basura, de los 3 que manejamos, el que está aquí cerca de Las Unillas. Bueno, y lo tenemos porque lamentablemente la maquinaria que tenemos es una maquinaria obsoleta, pericletada, como decía ese líder de la democracia venezolana, porque nosotros dentro del inventario que recibimos, apenas recibimos 6 máquinas operativas. El uso lo ha ido deteriorando y a esta hora, cuando se nos presentan emergencias como las que acabo de decir, tenemos que acudir al sector privado para que nos auxilie, que nos presten fiado esa maquinaria para poder actuar. Nosotros aquí hemos tenido que invertir en recursos que ni siquiera el gobierno nacional nos los da. Y nosotros que manejamos un plan de inversión, porque el plan de inversión de obras del Estado se maneja a través del FC. Bueno, a todas las gobernaciones, menos a los 4 opositores, nos han vuelto a dar recursos para el plan de inversión de obras desde el año 19, 20, 21, no recibimos ni un céntimo. Nosotros para hacer nuestras obras tenemos que hacerlas con el propio situado que nos envía de Caracas y hacer un porcentaje para que nosotros podamos hacer las obras que tan sentidas necesita el pueblo. Y cada hora de máquina alquilada sabe que son entre 80 y 90 dólares la hora. Y nosotros tenemos que dar la cara. A esta hora de la mañana tenemos una maquinaria trabajando en el sector de las adjuntas, en un sitio donde está la mayor productividad de cítricos, de naranja, en la parroquia Héctor Amable More, Mucujepe, del Vigía para allá. Es una parroquia. Bueno, hermano, ahí quedaron incomunicadas 160 familias, todas productoras. Fue el alcalde del Vigía, vino un representante del ministro, le ofrecieron Villas y Castillo, que la maquinaria la semana siguiente la tenía. Bueno, nos tuvimos que endeudar, y tenemos deudas que no las ocultan, pero producto de esta misma situación. Entonces ahora tenemos que tener una maquinaria por más de una semana en ese sector a 60 y 80 dólares la hora. Gobernador, estamos conversando, amigas y amigos, con el gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara. Estamos en vivo y en directo desde Mérida, haciendo Café con Azúcar Live. 21 de noviembre, elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados regionales, concejales. Hay una parte importante del país que ya entiende que hay que ir a elecciones. Hay otra parte del país que sigue pensando que no, que aquí no hay nada que hacer con las elecciones, que las elecciones no sirven para nada, que ir a las elecciones es convalidar al régimen, convalidar al CNE, que estas elecciones no son importantes. Lo que yo he llamado, hay algunos venezolanos a los que les gusta la abstención indefinida, o sea, abstenerse para toda la vida y no votar más nunca, ¿verdad? 21 de noviembre, gobernador Ramón Guevara, ¿cómo convencer a esos venezolanos, que gracias a Dios parece que cada día son menos, pero todavía hay un sector importante del país que lo piensa, que aquí no hay que votar, que la vía no es electoral, que el voto no sirve para nada, o como dicen algunos, que en Venezuela se vota, pero no se elige, dicen por ahí algunos? ¿Cómo convencer a esos venezolanos de que necesitamos votar? Y el otro elemento que va de alguna manera apegado a lo mismo, ¿cómo lograr la ansiada y anhelada unidad de todos los factores democráticos del país para poder ir con éxito a ese proceso electoral del 21 de noviembre? Bueno, mira, yo he partido y la opinión que voy a dar es muy mía en lo personal. No tiene nada que ver con la posición, y hablo y particularizo, del partido donde yo milito. Ahí hay un partido con toda, que nos han tratado de liquidar,
de quitarnos tarjetas, de ilegalizarlo, es la tendencia del Partido Acción Democrática que lidera Henry Ramos Ayú, a quien respeto, aprecio y estimo. Yo no oculto la amistad en closet ni en escaparate. Para mí Henry Ramos Ayú, igual que otros valiosos dirigentes del país, es uno de los elementos que le dan piso con sus aciertos y sus errores, piso a la posibilidad del crecimiento de lo que es la democracia en Venezuela. Lo que queda, si se quiere, eso es lo que queda. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Primero que nada, si algún error lo hubo, fue en el 2005. Yo creo que el 2005 fue la base para tener todo este desastre que tenemos en estos momentos en Venezuela. En el 2005, quedando 72 horas para el proceso electoral, para escoger la nueva Asamblea Nacional, salieron los que eran dueños de medios de comunicación y un valioso gobernador. Yo respeto y estimo mucho al gobernador Enrique Mendoza. Y todos recordamos que faltando 72 horas, acordaron que las encuestas y que el pueblo venezolano no quería participar en esas elecciones. ¿Qué sucedió? Dejamos el espacio solo. Los 165 diputados que conformaban entonces esa situación de la Asamblea Nacional quedó ausente. Hasta el extremo que se montó el traje legal o ilegal para dejar gobernando todavía al que está gobernando sin la presencia de su mentor. Eso es lo que yo particularmente no entiendo, eso fue un error. Bueno, después fuimos alternando, participamos en las elecciones del 2008, aquí en Mérida, estaba saliendo, por cierto, el gobernador Porras de su ejercicio, participó el que fue gobernador también de este estado, Marcos Díaz, y el exgobernador, gobernador William Dávila. En el 2012 se participó también en otras elecciones, donde el anterior gobernador que sustituimos participó y el doctor Leste participaron. En el 2015, que es la mejor elección que hemos podido obtener victoria contundente, en donde todos los factores democráticos de este país se unieron, donde no había las dos tendencias de AD, donde no había las dos tendencias de COPEI, que han sido los partidos pilares fundamentales, y yo respeto, quiero y admiro a quienes fueron las bases fundamentales del pacto de punto fijo. Eso hay que recordarlo, para quienes en estos momentos tienen la gran responsabilidad de la direccionalidad política del país. Esos señores antepusieron sus intereses partidistas y personales pensando en Venezuela. El maestro Jovito Villalba, el doctor Rafael Caldera Rodríguez y por supuesto ese hombre que se llamó don Rómulo Betancourt. Bueno, y nosotros estuvimos en esa gran victoria. Y en el 2017 ganamos 5 gobernaciones, 5. Un número menor de cantidades de alcaldías, de concejalías muy poco y de diputados regionales menos. Bueno, empezó el problema en el 2018, si vamos, no vamos, hasta que se hubo las dos tendencias del 6D y del 12D. Bueno, quienes participaron en el 6D, cada quien tiene que asumir su corresponsabilidad, y donde estamos nosotros, que somos los del 12D, también estamos claros que fue el camino acertado. Ahora viene algo, entre todos tenemos que reconstruir este país. Y nosotros estamos conscientes que estas elecciones, con ese zigzag de participar y de no participar, bueno, llegó el momento. Y llegó el momento de reencontrar el voto que es la única arma que tiene en estos momentos la población venezolana para direccionar en parte lo que tiene que ser la recuperación de las gobernaciones, de las alcaldías y de los parlamentos municipales y regionales. Yo le decía ayer, bueno, tú escuchaste anoche algunos argumentos que yo le di a un dirigente gremial importantísimo que visitamos anoche, que es presidente de una línea de este estado, y yo le decía, bueno, para empezar, si nosotros llegáramos a tener 15 gobernadores en toda Venezuela, y el gobernador Porras lo sabe, esos 15 gobernadores pueden convocar un Consejo Federal de Gobierno, que ya no sería potestad exclusiva del quien esté ejerciendo el cargo del presidente de la República. Esos 15 gobernadores, más un número importante de alcaldes, 150, 180, supongamos unos 300 concejales,
unos 150 diputados regionales, nos puede permitir a nosotros, cónchale, vale, tener músculos para escenarios futuros, y los músculos para los escenarios futuros es lo que venga. Lo que quiero decir es que no nos podemos seguir autoflagelando o flagelando en que tú participaste, tú no participaste, porque eso es lo que uno observa en las redes sociales. O aquí buscamos el camino de la unidad fundamental de lo que nosotros queremos para los escenarios por venir en este país, o definitivamente estamos castrando la posibilidad de que el presente y el futuro de este país, que son los jóvenes, y quienes están fuera de Venezuela, quienes absorbió esa diáspora, que es un número importante que ya se calcula de 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela, podamos tener la oportunidad de volverlos a tener aquí. Y yo deseo esto por varias razones, y 3 razones fundamentales. Yo necesito que Venezuela, como venezolano, realmente volvamos a tener esa referencia, esa estabilidad económica, social, familiar, hasta la familia se ha disuelto por este tipo de situación del país. ¿Y quién no desea que se retornen sus hijos a su familia? Yo particularmente deseo que mis hijos regresen, mis 2 hijos mayores, un profesional y otra joven estudiando fuera de Venezuela, no con los reales de la gobernación, con el esfuerzo propio de su madre, que es médico, ginecostetra, que trabaja en España. Chale, vale, mis hijos yo no los puedo ver en 3 años más, porque ellos se acogieron a ese criterio que no pueden regresar a Venezuela durante 5 años. Bueno, ¿y cuántos venezolanos tendrán sus hijos en esa situación? Bueno, ¿y qué es eso, chicos? Esa es la Venezuela, esa es la democracia que nosotros queremos. Esa es la unificación familiar que nosotros tanto añoramos. No vale. Y por supuesto, lo básico y fundamental, la estabilidad institucional democrática de Venezuela. Yo creo que si unificamos, vamos avanzando, y lo que queremos para este país, yo creo que es el momento oportuno que nosotros le demos ese paso importante a la Venezuela y al pueblo venezolano. Una última pregunta, gobernador, para dejarlo ya con su agenda de trabajo, y le recuerdo a los amigos que están en sintonía que voy a conversar unos minutos también con el exgobernador Florencio Porras, que lo tengo acá al lado. Por lo que usted está diciendo, usted está convencido de que sí es posible derrotar al oficialismo electoralmente. De hecho, usted lo logró. Usted ganó la gobernación de Mérida contra viento y marea, en condiciones que quizás no eran las mejores, con condiciones electorales muy complicadas y muy difíciles. Usted derrotó electoralmente al chavismo, al madurismo en el estado Mérida. Entonces, la pregunta muy sencilla es, ¿sí se puede derrotar electoralmente al oficialismo? ¿Y sí se le puede propinar derrotas electorales al oficialismo a pesar de que ellos digan lo que digan, de que hagan lo que hagan? ¿Es posible propinar nuevas derrotas electorales al oficialismo, ya no solamente en Mérida, sino en cualquier rincón de Venezuela? Mira, por cierto, aquí está el secretario general de gobierno, licenciado Quimé Fajardo, que es el presidente de COPEI a nivel del Estado, y hago la referencia porque él, en ese momento, conjuntamente con un movimiento social político, que es la 13, que es una referencia histórica aquí en la ciudad, 72 horas antes de las elecciones del 2017, conjuntamente con la doctora Elsa Gámez y otra gente que estaba ahí, me informan como a las 6 de la tarde, 72 horas, te reubicaron casi 90.000 electores en el estado Mérida, Ramón. Y casi 50.000 del eje vial más importante hoy de la capital del estado, que denominamos la Avenida Las Américas, para la cuenca del Chá, donde estuvimos anoche. ¿Dónde estuvimos? Casi 50.000 electores para allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a mover la gente? Eso es una derrota, Ramón. Yo le dije, si nos montamos en este tren, y yo tengo siempre como norte, amparado bajo la bendición de nuestro Señor, porque soy un tipo creyente, vamos a seguir. Vamos a seguir. Y el día de las elecciones, tú te recuerdas que anoche le dije a ese amigo, ¿te acuerdas? Que sacamos los buses. La madrugada tiraron tachuelas en todos lados. Dispararon a los buses que habíamos contratado. Y con todo eso, ahí estuvimos. El mayor centro de votación del Estado lo ubicaron en algo que llaman aquí al sector oficialista Mucumbarí, que es donde están las oficinas de los respectivos ministerios, y ahí mandaron a la gente a votar con unas colas que yo jamás había visto en un centro de votación, y ganamos. Lo mismo hicieron en el día, para la vía que va hacia el Táchiro,
nos reubicaron más de 4.000 electores del casco urbano hacia esa zona. ¿Qué les estoy diciendo? Como ahorita, yo creo que presuntamente se considera que ya es candidato y anda regalando juguetes y anda regalando cosas que nunca hizo durante el tiempo que estuvo, como los que le dicen. Bueno, no vale la pena ni mencionarlo. Ya se considera gobernador. Mira, vale, de alegría getísico he visto más de un político. Y en tercer lugar, yo quiero decir lo siguiente. Nosotros armamos una de las mejores organizaciones electorales que hayamos tenido en el Estado, donde todos los sectores, sin excepción, tuvimos la oportunidad de trabajar. Y ahí obtuvimos la victoria, a pesar de la mengua de mucha gente que no pudo trasladarse o ir al centro de votación de los reubicados a la fuerza. ¿Qué estoy diciendo? Sí se puede. Sería negar yo la razón de estar sentado aquí. O sea, yo digo, no, mira, es que no se puede. No. Nosotros ganamos aquí, como se ganó en Táchira, con mi hermana Lady, como se ganó en Anzoátegui, con Antonio, con Alfredo. Y es más, a quien respeto y estimo porque ganó. Las razones personales las respeto. También en el Estado Zulia, con el amigo Juan Pablo Guarín. Bueno, yo sí creo que se puede ganar. El ejemplo lo tenemos nosotros. Y es por eso que digo que a pesar de las limitantes que a veces se imponen en el camino con esta tradición de lo que tiene que ver con que las condiciones son determinantes. Eso no lo podemos ocultar. Pero son determinantes en la medida que también hagamos el trabajo. Y yo ya he sugerido a lo que pudiera hacer en un planteamiento a la reelección, porque yo también lo voy a decir ya a esta hora, no lo voy a seguir ocultando, ya lo vengo diciendo. Mira, nosotros vamos a la reelección, nosotros vamos a seguir luchando por Mérida y nosotros vamos a seguir trabajando para reivindicar la democracia desde este Estado. Cuando la historia se escriba en los próximos años, desde la aparición del que se fue de este mundo terrenal, hasta donde se tenga que escribir la historia, porque yo soy de los que creo que la historia la escriben los hombres, cualquiera que sea sus niveles, tendrán que reconocer que hubo 5 estados, con fuerza, con vitalidad, que tuvimos la oportunidad de ganar, y las críticas que se nos hizo, porque también las asumimos, de ir ante esa asamblea constituyente, y yo lo dije responsablemente a los medios en ese momento cuando salimos de allá, con ojos vidriosos, porque es una humillación. Y la gente que me acompañó de Mérida sabe muy bien que fue una situación muy triste en lo personal para cada uno de los gobernadores, pero que pensamos más en nuestro Estado que en el momento particular que vivimos. Y yo lo dije, estos son momentos históricos, no jurídicos, y como tal lo califiqué. Fue un hecho político, no jurídico. Político más no jurídico. Así se lo transmití a los periodistas, sobre todo a nivel internacional que estaban ahí. Y por supuesto, seguimos creyendo en la fuerza democrática, seguimos creyendo en el voto. Y mi compañero Henry Ramos lo sabe, que hace 2 años, no para la elección de la presidencia de la República, sino para la elección de los alcaldes, yo particularmente, y concejales y diputados regionales, era del criterio que teníamos que participar y di los argumentos. Pero cuando tú militas, así como los militares tienen sus rangos institucionales, entendido, mi jefe, así pasó también con la tendencia en ese momento, y sigue liderando gente. Pero yo, mire, compañero, bueno, Ramón, no es posible ir a las elecciones de ese momento, y cumplimos, pero nosotros no abandonamos la lucha. Si se me hace una crítica del 6D para acá, yo la acepto. La acepto porque son momentos históricos y políticos, y el político que no asuma sus errores y sus aciertos es preferible que no esté aquí. Es correcto. Porque en política hay que tener 2 mochilas, como decía un líder sindical y fundador de ADN Estado, como lo fue don Bernardo Aranguren. Tiene que tener una mochila para echar y la otra para recibir. Y esa es la verdad. Yo no he visto hasta ahora ningún político santo en ningún altar del mundo. Así es. Bueno, si llega a existir algún político santo en algún lugar del mundo,
Bueno, que me digan dónde están para yo ir a pedir el milagro. Gobernador Ramón Guevara, muchísimas gracias. Lo han escuchado, lo han visto en vivo y en directo a través de Café con Azúcar Live. Voy a usar unos minutitos con el exgobernador Florencio Porras. Voy a seguir aquí en Mérida hasta el mediodía, acompañando al gobernador Ramón Guevara, y lo ha dicho, va a la reelección y ha dado y ha explicado con detalle las razones por las cuales hay que votar el próximo 21 de noviembre. Creo que ha quedado suficientemente explicado su razonamiento. Y unos minutos, porque no puedo desaprovechar la oportunidad que tengo acá al exgobernador Florencio Porras. Lo tengo acá, ya se lo voy a poner en pantalla. Aquí está el exgobernador Florencio Porras, gobernó el estado Mérida y está hoy incorporado, como ustedes lo ven acá, al equipo de campaña que está asesorando y ayudando al gobernador Ramón Guevara. Gobernador Porras, qué gusto tenerlo acá en Café con Azúcar. Yo quisiera que usted le explicara, tómese unos minutos para explicarle a quienes nos ven o a responderle a esa pregunta que me imagino que mucha gente le hace a usted, como me la hacen a mí. A uno se lo encuentran en la calle y lo primero que le preguntan a algunos es: ¿por qué yo debería votar el 21 de noviembre? Dame 3 razones para que yo vote el 21 de noviembre. Entonces yo le voy a repetir esa pregunta a usted. Denos 3 razones por las cuales hay que salir a votar el 21 de noviembre. Bienvenido a Café con Azúcar. Gracias, Gustavo. Un saludo cordial para todos los seguidores de tu programa. Venezuela está viviendo una situación extremadamente compleja, y particular en su historia republicana. Y esa, no sé si será razón, pero por lo menos es un argumento de base para mi posición, que aquí entrenó contradictoriamente. Yo no participé en las elecciones del 6 de diciembre. Son las últimas elecciones que hubo, porque era pro 12 de diciembre. Históricamente, no son las del 2005 nada más, históricamente, desde que Venezuela es república, en 1830 para acá, los procesos donde se han llamado a abstención, los procesos electorales, donde se ha llamado a abstención, sin tener una alternativa, bueno, están condenados al fracaso, porque desde el punto de vista legal incluso, bueno, tú te puedes abstener, puedes tener mayoría como abstención, y eso no tiene ningún tipo de efecto legal, ¿no? Hablo de lo de la alternativa porque es una diferencia, por ejemplo, con el proceso electoral del 2 de diciembre del año 58, con el referendo, el plebiscito que llamó el entonces presidente constitucional, entre comillas, Marcos Pérez Jiménez, y la Junta Patriótica llamó a la abstención. Pero eso venía combinado con la protesta estudiantil, con la posición de la iglesia, con la famosa carta que escribió Monseñor Arias Blanco, y el proceso que venía dándose dentro de las Fuerzas Armadas, que desencadenó que el 1 de enero del 58 se produjera esa insurrección militar. Todo eso confluyó y el 23 de enero el dictador tuvo culpa. Eso debemos tenerlo claro. O sea, quedarnos en la casa porque estoy frustrado, porque estoy bravo, porque la oposición no sirve, porque no vale la pena, porque me van a trampear, y quedarme en la casa escribiendo tonterías por el teléfono, o peor aún, haciendo una parrilla, haciendo un sancocho, como si nada estuviera pasando en Venezuela, bueno, forma parte de los elementos que nos han llevado a esta situación. Eso por un lado. Segundo, ahí están todos los estudios de opinión. Tú le preguntabas a Ramón si es posible derrotar al oficialismo. Por supuesto que sí. Que hacen trampa, sí. Yo conozco el monstruo por dentro. Para los que no me conocen, yo fui dirigente nacional del Movimiento Quinta República. Nunca pertenecí al PSUV porque renuncié antes que el PSUV existiera desde el punto de vista legal, en pleno proceso de formación. Renuncié al propio presidente Chávez. Y digo que menos mal, porque si no me hubiesen expulsado. Porque yo sí, como siempre he sido, yo no me calo imposiciones. No me lo iba a calar, me iban a expulsar. Entonces, bueno, yo conozco el monstruo por dentro, yo conozco los actores
a casi todos los actores de la nomenclatura de este régimen. Y por eso, con bastante propiedad lo digo, sin ánimo de irrespetarlo, porque si respetan ellos es con su accionar diario. Yo llamo que este régimen es un pranato, o sea, es una confederación de pranes, unos con más poder que otros, pero pranes al fin. Utilizando esa palabra que nadie me ha podido explicar de dónde viene, pero que se ha puesto muy de moda en esta Venezuela desde hace unos cuantos lustros ya. Ahí están los estudios de opinión. La mayoría, bueno, irrefutable de la sociedad venezolana está en contra de lo que estamos viviendo en el país. De la crisis, del caos, de la ingobernabilidad, de la anarquía, del abuso, de la crueldad, de la corrupción, etcétera, etcétera, que representa este pranato. El no hacer nada para que esa mayoría pueda expresarse dentro del marco que establece nuestra Constitución, en paz y en democracia, es entusiasmándolo para que voten. Lamentablemente, bueno, somos Venezuela, aquí no somos extraterrestres, aquí no está viniendo nadie de afuera a convertirse en un actor de repente, mira, y salió un marciano que es el candidato, ¿no? Somos venezolanos y tenemos que reconocer que el comportamiento de la sociedad venezolana en política, en muchas ocasiones de nuestra historia, ha dejado muchísimo que desear. Y ciertamente el tema de la unidad, que lamentablemente se ha convertido en una especie de eufemismo, en un argumento nada más para la retórica, pero no hay un sentimiento real de la unidad, porque muchos incluso argumentan, no, estoy de acuerdo con un candidato único siempre y cuando el candidato sea yo. Bueno, ahí no hay ningún interés por el país, ahí no hay ningún interés de salir de esta locura, de avanzar en la construcción de la Venezuela que nos merecemos todos. Y bueno, ahí seguimos peleando. El hecho de que yo esté aquí, yo no soy militante de ningún partido. Y la gente, bueno, que nos encanta estar etiquetando, bueno, que hace ese chavista ahí, yo no sé qué. Yo asumo mis responsabilidades. Yo fui o participé de manera activa en la rebelión militar del 4 de febrero. Y estuve preso. Y estuve en la organización del MBR 200, del Movimiento Quinta República. Muchísimos años conociendo a Hugo Chávez, discutiendo con Hugo Chávez y aceptando el liderazgo de Hugo Chávez y rompiendo con Hugo Chávez porque el que traicionó a la revolución, comenzando, fue por él. Hay suficientes documentos escritos, comenzando por la Constitución. Y Hugo Chávez fue el que se desvió. Bueno, allá aquellos que son feligreses de la religión chavista, ¿no? Y le prenden velas, allá ellos, lamentablemente. Entonces, una razón fundamental para participar en las elecciones en este proceso del 21 de noviembre, tiene que ver con eso. Y la otra que yo te puedo dar, para que la gente entienda, en el fondo no se trata de un gobernador por gobernador, porque es que tiene que ser Ramón Guevara. Es un alcalde que teniendo a los alcaldes resolvemos el problema, no va a resolver el problema. Pero es que necesitamos, como utilizando las palabras de Ramón, necesitamos ir haciendo músculo, necesitamos organizarnos, necesitamos entusiasmarnos, necesitamos movilizarnos. Este proceso del 21 de noviembre es una oportunidad extraordinaria para eso, para garantizar el 100% de los funcionarios electorales, testigos y miembros de mesa. Todo el aparataje de movilización, todo lo que se hace, lo que sabemos de eso, conocemos que es una cuestión de un trabajo bastante arduo, pero necesitamos irlo haciendo, porque no podemos perder de vista el año que viene. El año que viene, estimados amigos míos, de acuerdo a la Constitución, bueno, tenemos una oportunidad de oro, que es la activación y ejecución, concreción, de un proceso revocatorio presidencial. Hay unos amigos que al final uno no los entiende, enemigos según ellos
y ciertamente manifiestan una posición a ultranza contra el régimen. Y entonces sus ataques los enfilan más hacia la oposición que hacia el régimen. Sí. Entonces uno lo ve, pero ¿cómo vamos a ir a un proceso revocatorio? Porque eso sería reconocer que Maduro... O sea, traído por los cabellos. Y uno dice, bueno, pero ¿te gusta o no? Maduro es el presidente, ¿no? Pues, Que es ilegítimo, que es ilegal, que es usurpador, que es colombiano, que es malandro, que todo lo que tú quieras. Pero tiene la chequera, tiene el mando de las Fuerzas Armadas, encabeza el primer grupo mafioso dentro del planato. O sea, ¿qué vamos a hacer? es una realidad. Y es una realidad. Y es una herramienta que nos da la Constitución. Entonces también la vamos a enviar. Entonces necesitamos ir entusiasmando. Y no es lo mismo ir a un proceso revocatorio sin el músculo que representan gobernadores y alcaldes. Y no me refiero a lo logístico, me refiero a lo político. Para nosotros poder organizar todo el país con mira al proceso revocatorio. Eso yo quiero que lo entiendan bien. O sea, usted quiere salir de esta locura. Bueno, vamos a organizarnos, vamos a movilizarnos, deje el teléfono, deje de estar escribiendo en las redes sociales y quedarse en su casa, y movilícese, organícese, participe y vamos duro, claro, con mucha firmeza hacia el proceso revocatorio que que debe activar el año que viene. Bueno, ahí lo tenían, el ex gobernador Florencio Porras nos dedicó unos minutos para nuestro programa. Vamos a despedir la transmisión por el día de hoy. Les quiero mostrar aquí rapidito a todo el equipo de el gobernador Ramón Guevara, que estamos aquí, miren, ahí tenemos. Yo los he estado prácticamente, les he estado interrumpiendo la reunión que tenía que haber comenzado a las 8 de la mañana. Y ya vamos a cerrar la transmisión que hemos hecho para todos ustedes para comenzar esta reunión acá. Bueno, que tengan un gran día martes. Gracias por recibirnos en sus casas, en sus lugares de trabajo, como siempre. Esto ha sido Café con Azúcar Live durante el día de hoy. Que Dios los bendiga, que el Santo Cristo de la Grita los proteja, que la Virgen de la Consolación los cuide. Y volvemos mañana, si Dios lo permite, a las 7:30 de la mañana con otra emisión de Café con Azúcar Live. Muchísimas gracias al gobernador Ramón Guevara, gracias al gobernador Florencio Porras por conversar con nosotros y gracias a ustedes por estar allí. Hasta mañana. Chao, cuídense mucho.